過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺めるために普通だ二人笑ってた知ったくないとしすぎてくことから過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたと共にぶつけ信じた私はきっと指先にも良すぎる消えていたずの未来も指の先のまさに抜けたもったいない日々だけどあなたの気配を今でも探してしまえばあの日は二人で物化してるNuestro Patreon está oficialmente abierto. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta y otras historias pero no quieres esperar? Ve a mi Patreon y disfruta de manera anticipada y exclusiva. Cabe aclarar que aún no se encuentran todas las historias disponibles, pero a lo largo de las semanas se irán subiendo para que puedan disfrutar completamente. Link en la descripción y en el comentario fijado. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Punto de vista de Ryouma, miré a mi alrededor. Al menos dentro de mi rango visible, todo era un mar negro. Saqué un puñado de listones de madera de la bolsa de herramientas ninja atada a mi cintura y los esparcí con una técnica especial. Estos listones de madera estaban especialmente preparados para situaciones como esta, donde lanzar kunai del dios del trueno volador era incómodo en el agua. Cada uno llevaba una marca del dios del trueno volador. Planeaba esperar a que los listones de madera se alejaran con las corrientes oceánicas y luego teletransportarme a un lugar tranquilo donde pudiera percibir con precisión las coordenadas del mundo shinobi. Después de todo, no estaba allí para luchar contra Gatanotoa cara a cara. Otro tentáculo enorme atravesó el aire y salió disparado desde debajo de la superficie del mar. Este terminaba en una garra prensil con bocas más pequeñas. Era tan grueso como un coche y se movía a una velocidad aterradora. No tuve más remedio que blandir otra llamarada arqueada para ahuyentarla. La hoja cortó profundamente la carne retorcida, esparciendo icor negro por las oscuras aguas. Al parecer, Gatanotoa había decidido que no era necesario explorar más. Docenas de tentáculos surgieron del mar negro y me rodearon por completo. Algunos terminaban en garras, otros en bocas llenas de dientes afilados como agujas, todos brillando con esa luz amarilla enfermiza que emanaba de los innumerables ojos de la criatura. El agua a mi alrededor hervía y se agitaba a medida que más apéndices salían a la superficie. Salté de tentáculo en tentáculo, usándolos como trampolines mientras esquivaba las mandíbulas y las garras. Uno estuvo a punto de atraparme la pierna, pero me retorcí en el último segundo. Zumbido, zumbido, zumbido. Comprimí rápidamente el chakra del viento, formando un enorme Rasen Shuriken de unos 30 metros de diámetro en mi mano. Me retorcí ligeramente, acumulando poder. El deslumbrante Rasen Shuriken azul se desprendió de mi agarre, cortando un tentáculo y continuando en un arco, cortando todos los tentáculos circundantes a su paso. Los apéndices cercenados salpicaron el agua a mi alrededor, algunos aún retorciéndose. No lo detoné como de costumbre, sino que lo guié de vuelta hacia mí con un cuidadoso control de chakra. Sin Shukaku cerca para darme chakra continuamente, tuve que conservar lo que estaba sellado dentro tanto como fuera posible, porque no sabía cuánto chakra podría costar regresar al mundo shinobi. Los tentáculos cercenados comenzaron a regenerarse casi de inmediato, y carne nueva brotó de los muñones. Genial. No muy lejos, Gatanotoa, encaramado sobre las ruinas de la ciudad hundida, parecía sentir dolor. Rugió con su cabeza palpitante y, liberando una enorme nube de niebla de su carne retorcida, se lanzó hacia mí. Mi Rikugan detectó de inmediato la señal de energía anormal en la niebla. Fuera lo que fuese, era extraño. Pude ver pequeños restos en el agua que se volvían grises y se agrietaban al pasar la niebla sobre ellos. Probablemente se trataba de algún tipo de efecto de transmutación. Rápidamente formé un clon de agua y lo envié hacia el borde de la nube que se acercaba. En cuanto el clon hizo contacto, vi cómo su cuerpo comenzaba a endurecerse y a convertirse en piedra antes de disiparse. Petrificación. Desagradable, pero no imposible de controlar. La niebla tenía un patrón de chakra distintivo que mi Rikugan podía rastrear. Usando los Vaine, desaté un corte horizontal, activando el dominio de contraataque completo, reflejando toda la niebla petrificante hacia Gatanotoa. La niebla se arremolinaba alrededor de su piel correosa, pero su piel demostró ser inmune a su propia petrificación. Inclinó su grotesca cabeza, emitiendo un grito profundo. Claramente no entendía por qué su propia niebla rebotaba. Sin convencerme, lo intentó de nuevo, lanzando otra ola de niebla petrificante hacia mí.
Esta vez la nube era más densa. Incapaz de hacer mucho contra este monstruo, no tuve más remedio que seguir blandiendo los Vayne, usando contraataque completo para reflejar la niebla. Aunque contraataque completo no consumía mucho chakra, esto no podía durar para siempre. No podía depender solo de contraataques para debilitar a Gatanotoa. Peor aún, me di cuenta de que las corrientes oceánicas en la superficie giraban continuamente alrededor de las ruinas de la ciudad hundida, mis listones de madera no se alejaban en absoluto. Simplemente seguían dando vueltas en el remolino. ¿En serio? Refunfuñé para mis adentros. La criatura parecía volverse más agresiva, como si mis exitosas defensas la irritaran. A través de mi Rikugan, pude ver enormes firmas de chakra formándose bajo la superficie del agua, más tentáculos preparándose para emerger. Conté al menos 50. Algunos se movieron para bloquear mis rutas de escape mientras otros preparaban ataques coordinados, pero mi Rikugan me dio la ventaja de ver sus movimientos antes de que se lanzaran a atacar. Formé otro Rasen Shuriken, este más pequeño pero más concentrado. Usando mis habilidades precognitivas, apunté a los 3 tentáculos que estarían en posición de acorralarme por la izquierda en exactamente 2 segundos. Los corté justo cuando se movían a sus posiciones planeadas. Pero por cada uno que cortaba, 2 más parecieron ocupar su lugar. La criatura se estaba adaptando, usando fintas y distracciones. Un apéndice enorme, fácilmente el doble de grueso que los demás, surgió repentinamente debajo de mí. Lo vi venir desde el momento en que empezó a moverse, así que me teletransporté con calma a una de mis tablas flotantes de madera usando el dios del trueno volador mucho antes de que llegara. Aterricé en otro tentáculo, usándolo como plataforma para tener una mejor vista de la situación. Pude ver la red de chakra de Gatanotoa en toda su extensión. Era incluso más grande de lo que imaginaba, fácilmente del tamaño de una pequeña montaña, con canales de energía que recorrían cada tentáculo. Tercer punto de vista, mientras Ryouma disfrutaba de esta encantadora danza con la muerte, allá en el mundo shinobi, Shukaku estaba al borde de un colapso. Si estuviera a su lado ahora, habría comenzado con un Rasengan y simulado 9 Rasen Shuriken supermasivos para bombardear al enemigo desde arriba, a diferencia de este estilo miserable, donde incluso un Rasen Shuriken tenía que reciclarse. Mientras tanto, Obito y Kakashi observaban la puerta en el cielo con ojos ansiosos. Al ver que Ryouma no corría peligro inmediato, dieron un pequeño suspiro de alivio, pero la puerta que se cerraba lentamente aún les llenaba el corazón de pavor. La puerta se había reducido a quizás 1/3 de su tamaño original, y a través de ella podían ver la batalla cada vez más desesperada que se desarrollaba. Forzando la calma, Kakashi se giró hacia el obispo, encogido de miedo y sentado con las rodillas pegadas al pecho, y le preguntó, ¿sabes qué significa si esa puerta se cierra por completo? El obispo permaneció en silencio, sin mostrar intención de responder. Su mirada estaba vacía, como si lo hubiera perdido todo. Obito se arremangó y cargó hacia adelante, listo para golpearlo, pero Kakashi lo detuvo rápidamente y continuó. ¿No dijiste que el chakra oscuro que quedaba aquí se había agotado por completo? Si Ryouma logra regresar sano y salvo, es muy probable que lleve consigo algo de ese chakra. Un leve brillo regresó a los ojos del obispo, pero se desvaneció rápidamente. No era tonto. En cuanto a inventar historias, como sumo sacerdote, estaba al menos varios niveles por encima de Kakashi. ¿No habían engañado a casi la mitad de los ninjas de Yu para que lo siguieran? Al ver que el obispo no cooperaba, Obito recordó de repente la escena en la que Shiori usó el Sharingan para controlar a los ninjas de Yu. Ahora que él también había activado el Sharingan, pensó que debería poder hacer lo mismo. Agarrándolo del pelo, Obito lo obligó a hacer contacto visual. Los dos tomoe de su Sharingan giraron rápidamente. El obispo no se resistió en lo más mínimo. Para él, ya nada importaba. Al ver que la luz se desvanecía en los ojos del obispo, Kakashi preguntó, ¿qué significa si esa gran puerta se cierra? Significa que, el mundo donde residen los dioses oscuros y el mundo shinobi comenzarán a distanciarse. ¿Qué quieres decir? Ese mundo, se sincronizó con el mundo shinobi mediante el ritual. Sus coordenadas espaciales se habían superpuesto temporalmente, pero ahora que la puerta se cierra y el ritual termina, volverá a su distancia original de nuestro mundo. ¿De verdad no hay forma de que Ryouma regrese? Ninguna. La voz del obispo golpeó la mente de Obito como un mazazo, tanto que ni siquiera el genjutsu pudo mantenerse. Él y Kakashi recordaron lo que Shukaku había dicho antes. Si la distancia entre ambos mundos se revertía, ¿sería realmente suficiente el chakra de Ryouma para regresar?
Dentro del pequeño fragmento de la puerta que aún se alzaba en el cielo, la batalla entre Ryouma y Gata no Toa continuaba, cada vez más intensa. Se lanzó y saltó ágilmente entre los tentáculos, su Rikugan le permitía ver los patrones de ataque de la criatura varios movimientos por delante. Pero algo andaba mal, la bestia estaba aprendiendo más rápido de lo que debería. En varias ocasiones estuvo a punto de quedar atrapado por tentáculos que se habían posicionado no donde él estaba, sino donde su Rikugan indicaba que esquivaría. Esta criatura analizaba sus patrones de movimiento en tiempo real. Vio lo que parecía un trozo estable de escombros flotando cerca. Pero su Rikugan reveló de inmediato la tenue señal de chakra que lo recorría. Otro tentáculo, que imitaba a la perfección los restos. Decidió aprovecharlo. Aterrizó sobre los escombros falsos, y en el momento en que comenzaron a enroscarse alrededor de sus pies, se teletransportó directamente al cuerpo principal de la criatura usando el dios del trueno volador. Lo había marcado con un kunai durante uno de sus anteriores ataques Rasen Shuriken. Apareció justo al lado de la cabeza palpitante de Gata no Toa, con los vaine ya en movimiento. Pero mientras se preparaba para lanzar el ataque, una energía masiva se acumulaba en la región de la cabeza de la criatura. Esos innumerables ojos concentraban su energía en un solo punto, y el objetivo estaba dirigido directamente a él. Tenía quizás 2 segundos antes de que lo que fuera que estuviera planeando disparara. Un rayo de luz púrpura penetrante salió disparado de Gata no Toa, atravesando el mar negro y dirigiéndose directamente hacia, estoy en el aire. ¡Bum! Como si una escena culminante se hubiera interrumpido a mitad de episodio, la puerta se cerró por completo y los patrones ceremoniales del cielo también se desvanecieron. Obito se desplomó en cuclillas en el suelo, con la mirada perdida hacia arriba. Ya no había rastro de su querido amigo en el cielo, solo un muro de piedra desnudo. Una profunda tristeza se extendió por la cámara subterránea, haciendo que incluso el aire se sintiera denso y quieto. Por alguna razón, Shukaku recordó la primera vez que Ryouma lo llevó a Konoha, cuando estuvieron ante la tumba del padre de su camarada, y aprendió por primera vez el significado de la familia. Tan preciado, pero destinado a perderse al final. Primero fue el sabio, ahora eres tú. ¿De verdad las bestias con cola están destinadas a traer solo desgracias? El silencio se prolongó. Incluso el sonido del agua goteando en algún lugar de la cámara parecía demasiado fuerte. Kakashi reprimió la inquietud que sentía en su corazón, se acercó a Obito y le puso una mano en el hombro. Intentó hablar con voz firme, aunque se le quebró un poco. Tranquilízate, Obito, Shukaku. Regresemos a Konoha inmediatamente a buscar a Minato-sensei. Quizás él pueda... ¡Genial! Obito apartó la mano de Kakashi de un manotazo y se derrumbó, gritando. ¿Por qué estás tan tranquilo? Es Ryouma. Al oír esas palabras, Kakashi no pudo contenerse más. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras gritaba. ¿Entonces qué quieres que haga? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Crees que no tengo miedo? ¿Crees que no me importa? El cuerpo de Obito tembló al ponerse de pie, mirando fijamente a Kakashi. En sus ojos rojos como la sangre, los dos tomoe giraban cada vez más rápido, casi fundiéndose en uno. El aire a su alrededor parecía vibrar con chakra mientras sus emociones llegaban a un punto de quiebre. Crearé un mundo donde Ryouma aún exista. Por fin, el Mangekyou Sharingan, capaz de atravesar todo el espacio, despertó el rayo letal de Gata no Toa, un ataque mortal e infalible impulsado por sus innumerables ojos, atravesó el mar negro directamente hacia mí mientras flotaba en el aire junto a la cabeza palpitante de la criatura. Pero en esa fracción de segundo, ya había comenzado mi contraataque. Los vaine brilló mientras giraba en el aire, y lancé un tajo horizontal justo cuando el rayo lo alcanzó. Una habilidad de contraataque no tenía sentido si no se usaba para una reversión de embrague. Contraataque completo. El rayo penetrante de color amarillo enfermizo fue lanzado de vuelta a una velocidad aún mayor, esta vez atravesando directamente la cúpula palpitante de la cabeza de Gata no Toa. Crack, crack, crack ante mis ojos, Gata no Toa comenzó a petrificarse rápidamente desde el punto de impacto. La onda de chakra amarilla se extendió por toda su masa de carne retorcida, y en cuestión de segundos, se había convertido en una enorme estatua de piedra. Este movimiento era la mirada petrificante de Gata no Toa. Podía convertir a los enemigos en piedra y arrebatarles la resistencia. Sin embargo, como probablemente tenía la fortaleza mental suficiente para resistir este último efecto, solo la petrificación permanecía al reflejarse. Pero mi Rikugan reveló que la criatura no estaba realmente muerta. Su conciencia aún persistía en su cuerpo y estaba revirtiendo la petrificación con extrema lentitud.
Espero que solo se recupere en decenas de millones de años o incluso más. Debido a la pérdida del poder sustentador, las ruinas de la ciudad hundida comenzaron a hundirse lentamente, y la oscura niebla que había nublado el mundo comenzó a disiparse. El cielo negro gradualmente volvió a su azul celeste original. Pero algo andaba mal. A medida que la forma petrificada comenzaba a desmoronarse, noté que el chakra no se disipaba, sino que fluía de vuelta a la estatua de piedra, concentrándose y girando en su interior como un vórtice. Observando la estatua de piedra que se hundía, intenté un nuevo ataque de ninjutsu, con curiosidad por si podía destruirla. Naturalmente, ni siquiera la rasguñó. Para asegurarme de tener suficiente chakra para usar la técnica del dios del trueno volador y regresar al mundo shinobi, decidí no malgastar energía en intentos inútiles. Mejor dejar que alguien con mucha más potencia se encargara de ese problema en el futuro. Pero mi ataque pareció desencadenar algo. El chakra concentrado dentro de la estatua se encendió repentinamente, y toda la forma de piedra comenzó a brillar con esa familiar luz amarilla enfermiza. Entonces la estatua se quebró como un huevo. Lo que emergió no fue la criatura reconstruyéndose, sino que parecía un portal. Una grieta dimensional que el chakra acumulado había alimentado de alguna manera, y a través de ella, toda esa energía concentrada comenzó a fluir a otro lugar, siguiendo caminos que se extendían hacia las dimensiones. Curioso y cada vez más preocupado, seguí el flujo de chakra con mi Rikugan. Mi visión atravesó las barreras dimensionales por un instante, siguiendo la energía hasta su destino. Lo que vi me heló la sangre y me recordó por qué dicen que la curiosidad mató al gato. Aquello contra lo que había estado luchando era tan solo un tentáculo. Un diminuto apéndice de algo tan vasto que mi mente luchaba por procesar su escala. En ese breve vistazo a través de la grieta dimensional, innumerables ojos del tamaño de edificios volvieron su atención hacia mí. El verdadero Gata no Toa, dormitando en dimensiones incontables, había notado la perturbación. El aire pareció espesarse y me di cuenta de que no había respirado ni una sola vez desde que cayó sobre mí. Entonces la grieta dimensional se cerró de golpe y la opresiva presencia se desvaneció. Jadeé, con los pulmones ardiendo al recordar por fin respirar. ¡Qué miedo!, murmuré, secándome el sudor frío de la frente. Aún así, una parte de mí casi se sintió aliviada. Si de verdad hubiera tenido que enfrentarme a la realidad, bueno, digamos que me alegré de que esto solo fuera una pequeña molestia para una entidad cósmica, no una amenaza seria que mereciera toda su atención. Ahora, finalmente capaz de calmarme, permanecí en silencio sobre la superficie del mar, concentrándome en percibir las coordenadas que había dejado en el mundo shinobi. Como el ritual podía teletransportarme aquí, usar mi propia técnica para regresar no debería ser un problema. Incluso en el peor de los casos, podía esperar el siguiente deseo garantizado. Considerando mi situación actual, el sistema probablemente otorgaría una habilidad capaz de resolverlo todo de una vez, un corazón de deseo universal. Pero antes de que pudiera concentrarme por completo, algo inesperado sucedió. El espacio frente a mí comenzó a distorsionarse. Un pequeño vórtice espacial blanco apareció en el centro. El espacio luchó por expandirse, formando finalmente una pequeña grieta de solo unos 12 centímetros de ancho. Al otro lado estaban Obito y los demás. Sin dudarlo un instante, conecté instantáneamente con el kunai del dios del trueno volador en la mano de Obito. Tercer punto de vista, Esuoshi. Atravesar el portal fue como emerger de una pesadilla a la realidad. La tierra sólida bajo sus pies, las familiares señales de chakra a su alrededor, todo confirmaba que Ryouma había regresado al mundo shinobi. Dijo, levantó dos dedos y le guiñó un ojo con indiferencia a modo de saludo. Ryouma. ¡Guau! Shukaku se abalanzó sobre él, saltando a los brazos de Ryouma y hundiendo la cabeza en su pecho, emitiendo chillidos incomprensibles. Levantó una ceja con sorpresa, esbozó una sonrisa impotente y acarició suavemente el pelaje de su lomo. Listo. Ya pasó. Mientras consolaba a Shukaku, volvió la mirada hacia Obito y Kakashi, que estaban cerca. Una imagen rara. Kakashi con lágrimas en los ojos y Obito con su Mangekyou Sharingan activado. Parece que pasaron muchas cosas aquí después de que lo teletransportaran repentinamente. Sintió una oleada de emociones, pero no era de los que se ponen serios, así que bromeó a propósito para aligerar el ambiente. Caray. Esta vez sí que les debo una. Pero recuerden, fueron ustedes quienes dijeron que podíamos olvidarnos del pago de la misión de 150 millones. Obito y Kakashi intercambiaron miradas, luego bajaron la cabeza en silencio y se acercaron a Ryouma.
Wow, Ryouma sintió como una niebla oscura, parecida a la del dios oscuro, comenzaba a rodearlos. Rápidamente intentó negociar. Bien. Yo me quedo con el 80%, ustedes dos con el 20%. Esa es mi cuota. De acuerdo, ¿qué tal si yo me quedo con el 60% y ustedes dos con el 40%? Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Sintiendo la presión de los dos a su lado, instintivamente dio un paso atrás, y su cuota volvió a bajar con sorprendente agilidad. Ryouma. Bastardo. Kakashi y Obito gritaron al unísono, lanzándose hacia él y envolviéndolo en un fuerte abrazo, gritando con alegría. Bienvenido de nuevo. Shukaku acababa de disfrutar de una buena sesión de caricias cuando, de repente, quedó aplastado entre los tres hombres, agitándole los brazos por todas partes. Oye. Deja de jalarme. Tras la clásica pelea tras la victoria, Ryouma finalmente fue liberado. Shukaku miró su pelaje ahora desordenado, con la boca torciéndose en silenciosa frustración. Los dos culpables no mostraron ni rastro de remordimiento, especialmente Obito, quien incluso silbaba con indiferencia, ignorando por completo su mirada asesina. Aún así, considerando que este mocoso acababa de traer a su amigo de otra dimensión, Shukaku decidió dejarlo pasar esta vez. Por cierto, ¿qué le pasó a ese tipo? Ryouma señaló con curiosidad al obispo, que ahora estaba agachado en la esquina abrazándose las rodillas. No llevaba mucho tiempo ausente, y sin embargo, este hombre, que ni siquiera se inmutó al ser quemado, ahora parecía un hombre de mediana edad deprimido y descorazonado. Bueno, la cosa es, tras escuchar la explicación de Kakashi, Ryouma finalmente se dio cuenta de que, durante su breve ausencia, quien había sufrido el mayor impacto mental había sido este sumo sacerdote. Había trabajado toda su vida solo para conocer a su ídolo cara a cara, finalmente había conseguido el único pase offline en todo el mundo shinobi, y entonces Ryouma lo usó. Con razón parecía que el tipo lo había perdido todo. ¿Qué hacemos con él?, preguntó Obito. Llévenselo de vuelta y entrégueselo al cliente, respondió Ryouma sin dudarlo. Y también tenemos que recoger los cuerpos de estos niños. Los reuniremos, merecen un entierro digno. Entendido. Sus familias necesitan un cierre, asintió Obito solemnemente. Mientras limpiaban el lugar de la misión, Obito se secó las lágrimas de sangre del rostro. Aún confundido, decidió preguntar, ¿sabes qué les pasa a mis ojos? No se parecen al típico Sharingan de 3 Tomoe, y siento que ahora puedo hacer mucho más. Ryouma recordó que Obito había crecido sin padres, criado por su abuela. No era de extrañar que no supiera mucho sobre el Mangekyou Sharingan. Sí, sé algunas cosas, se llaman Mangekyou Sharingan. Es una evolución que ocurre bajo un trauma emocional extremo. Después de que Ryouma terminara su explicación, Obito abrió los ojos inconscientemente, murmurando. ¿Entonces este Mangekyou Sharingan es básicamente un pozo de los deseos? La verdad es que no estaba tan lejos. Muy pocos Uchiha lograron usar los poderes del Mangekyou para cambiar lo que de otro modo habría sido un destino trágico, como parecía estar haciendo Obito. El ambiente pronto se calmó cuando comenzaron a recoger los cuerpos de los niños para transportarlos. Después de todo, ante las expresiones de terror en los rostros de esos niños justo antes de morir, a la mayoría de la gente le resultaría difícil permanecer impasible. Soltó un suave suspiro, rozando el rostro de la niña con la mano para que su expresión se viera más tranquila. Así, cuando la lleváramos de vuelta con Yu, al menos su familia sufriría un poco menos. Kakashi pensó lo mismo. Al acercarse a un niño canoso que parecía tener más o menos la misma edad, estaba a punto de trasladar su cuerpo a un claro cercano. Pero de repente, el niño abrió los ojos y se incorporó de golpe. ¡Ah! Lo pilló completamente desprevenido y se tambaleó hacia atrás del susto, abriendo aún más sus grandes ojos de pez muerto. ¿Qué ocurre? Al oír el grito de Kakashi, Obito y yo giramos rápidamente la cabeza para mirar. Un niño, de unos 7 u 8 años, se levantó de entre los escombros, chasqueando la lengua mientras decía, oye, ¿por qué gritas? Perdona, pensé que eras. Kakashi se detuvo a media frase. Después de todo, decirle a un niño tan vivaz que creía que estaba muerto parecía un poco descortés. Está muerto, Kakashi. Mi Rikugan podía ver claramente que el chico frente a mí era un cadáver genuino. Sin embargo, su alma estaba ligada a su cuerpo, de alguna manera, como una técnica prohibida que el segundo Hokage había investigado. ¿Pero? Obito se rascó la cabeza. Todavía puede hablar, ¿verdad?
Kakashi miró al obispo. ¿Podría ser alguna técnica para controlar cadáveres? Me acerqué al chico y lo examiné. Aunque ya lo tenía bastante claro, pregunté con complicidad. ¿Cómo te llamas? Idan, ¿verdad? ¿Eh? Si ya sabes mi nombre, ¿para qué preguntar? Idan se giró hacia mí con expresión molesta, pero en cuanto me miró, sus ojos se iluminaron de repente como si hubiera descubierto algo increíble. Tú eres, Hashin-sama. No, no lo soy. Lo eres. Me quedé sin palabras. No había forma de razonar con este idiota. Mejor empacarlo y llevárselo también a Yu. Todos los cuerpos han sido sacados de las ruinas, gritó Kakashi desde un claro cercano. Desenrollé un gran pergamino de sellado y lo extendí en el suelo, y rápidamente formé sellos con ambas manos. A veces, sentía de verdad que aprender técnicas de sellado había sido una de las decisiones más sabias que había tomado. Ya fuera el Finjutsu del clan Uzumaki enseñado por Kushina o los inventados por el segundo Hokage, todos me habían beneficiado enormemente. Me até el pergamino de 1 metro a la cintura y no olvidé usar arena para sujetar al obispo. Acércate. Saldré de aquí enseguida. Zas. Fuera de la fortaleza, el mundo seguía siendo una extensión de nieve y hielo. Nadie imaginaría que bajo ese paisaje blanco puro se escondiera un mal tan aterrador. Pensando en esto, lentamente formé un nuevo conjunto de sellos manuales y golpeé el suelo con la palma. El suelo comenzó a temblar violentamente. El estruendo no cesaba. Con la ayuda del chakra de Shukaku, usé el elemento tierra para sellar literalmente la fortaleza bajo tierra. Volvamos. Tercer punto de vista, dentro del edificio de administración Yu, un joven ninja Yu preguntó con curiosidad, rascándose la cabeza. ¿De verdad vamos a quedarnos así en la aldea? ¿No nos hace parecer inútiles? El líder Yu tomó un pergamino del escritorio y lo golpeó en la cabeza del joven ninja. Mientras este gritaba de dolor, el líder lo regañó con profunda frustración. ¿Crees que eres capaz? ¿Dónde estaba esa capacidad anoche? Si hubieran ganado la pelea la noche anterior, no habría tenido que pedir ayuda a los ninjas de Konoha. Solo espera. Ya que el propio vendaval de la hoja intervino, solo necesitamos tener el pago listo. El joven ninja, todavía algo resentido tras el golpe, murmuró obstinadamente en voz baja. ¿Pero y si él también perdió? Había estado allí esa noche cuando lucharon contra los cultistas de Hashin. El líder del culto prácticamente arrasó el campo de batalla. Un solo golpe de los enormes tentáculos invocados mediante su técnica de invocación podía derribar un edificio entero. El líder Yu estaba a punto de responder cuando otro ninja irrumpió desde afuera, jadeando. Han vuelto. Incluso capturaron vivo al obispo. Ante esta noticia, la expresión sombría del líder se iluminó al instante, y ya no pudo molestarse más con el joven ninja. ¡Genial! Rápido, llévenme con ellos, debo darles las gracias personalmente. En la plaza central, la plaza estaba ahora llena de los cuerpos de los niños desaparecidos. Los llantos angustiados de las familias que acudían a reclamarlos ensombrecían el cielo despejado, como si el aire se hubiera cargado de tristeza. Incluso el líder de la aldea, curtido en la batalla, se llenó de emociones encontradas al ver la tragedia que había azotado su aldea. Desde el principio había sospechado que los niños probablemente habían desaparecido. Después de todo, la operación de la secta Hashin había sido claramente premeditada. No había forma de que los hubieran perdonado o mantenido con vida por mucho tiempo. Suspiro, dejó escapar un suspiro silencioso. Aún tenía responsabilidades que cumplir. Ryouma-sama, escuché de mis hombres que, ¿capturaste vivo al obispo? Así es. Ryouma levantó la mano e hizo un gesto. Una bola de arena flotó, arremolinándose al moverse, revelando gradualmente el cuerpo del obispo. Sus extremidades ya habían sido cercenadas y clavadas a una gran cruz de madera con kunai. Ahora es tuyo. Ten cuidado, ha modificado su cuerpo, así que los métodos convencionales no lo matarán. Pero si sigues quemándolo con fuego, deberías poder acabar con él poco a poco. El líder asintió repetidamente y llamó a 2 ninjas para que se llevaran la cruz, que había sido hecha con 2 grandes árboles. Este es el pago acordado por la misión. Por favor, acéptelo. Tomó una maleta grande de un ninja que estaba detrás de él y se la entregó a Ryouma, y continuó. El resto, la parte acordada con Minato-sama, será entregada a su aldea a finales de año. Ryouma tomó la pesada maleta con un gesto de satisfacción. Este líder Yu era bastante sensato, mucho más cortés que el tercer Mizukage de Kiri en aquel entonces. Por cierto, este niño es el único superviviente del incidente. Se llama Idan.
Señaló al mocoso que estaba a un lado, quien había estado mirando a Ryouma con ardiente admiración todo el tiempo. El líder Yu parecía un poco aturdido. ¿Un sobreviviente de la guarida de la secta? Este chico debía de haber tenido mucha suerte. Rika, llévate a este niño y averigua si alguien de su familia sigue aquí. Sí. Rika miró al niño frente a ella, el único que había sobrevivido a esa aterradora organización, y se le dolió el corazón. Este niño debía de estar muy asustado. Se acercó a él y se agachó, hablándole con la voz más suave que pudo. Ya estás a salvo, ¿de acuerdo? Te llevaré a buscar a tus padres, ¿de acuerdo? Lárgate. Mis padres murieron hace siglos. La respuesta florida pero mal hablada de Idan destrozó al instante toda la compasión que Rika había sentido. Sus manos extendidas se congelaron torpemente en el aire. Miró con impotencia a su líder. Esto iba a ser difícil de manejar, viendo que todos los asuntos necesarios estaban resueltos. Ryouma se despidió cortésmente del líder Yu y se preparó para llamar a Kakashi y Obito para que se fueran. En cuanto Idan vio que Ryouma y los demás estaban a punto de irse, se apresuró a perseguirlos, pero Rika, que estaba a su lado, lo agarró rápidamente. Vieja bruja, suéltame. Quiero seguir al señor. Bruja. Yo. Rika torció la boca, reprimiendo el impulso de golpear a ese mocoso grosero, y explicó pacientemente. Vinieron aquí con una misión. Ahora que todo ha terminado, deben regresar a su país. El líder de la aldea escuchó los llantos de las familias que habían perdido a sus hijos y miró a Idan, el único sobreviviente, pero ahora huérfano. Tomó una decisión. Por favor, espere un momento, Ryouma-sama. HM. Bajo la mirada confusa de Ryouma, el líder de la aldea hizo una petición que incluso él consideró impropia de él. Me gustaría pedirle que lleve a este niño a Konoha. Ryouma ladeó la cabeza y preguntó, ¿está seguro? La mirada del líder de la aldea se ensombreció levemente. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha brindado, pero para este niño, poder quedarse en una aldea como Konoha es lo mejor. Ryouma arqueó las cejas y repitió en voz baja, ¿lo mejor para él, eh? Bien, estoy de acuerdo. Muchas gracias. El líder de la aldea hizo una reverencia respetuosa. Ryouma agitó la mano, sin sentirse merecedor de ninguna gratitud. Rika, suelta al niño. Aunque desconcertada, Rika la soltó obedientemente. Idan estiró el brazo que le había agarrado. Sin duda se estaba vengando de él, lo había agarrado con demasiada fuerza. Liberado, corrió rápidamente hacia Ryouma y le hizo una mueca divertida a Rika. Gracias, viejo. Sorprendentemente no eres un mal tipo. Jaja, ¿en serio? El líder de la aldea sonrió. Ya que has reconocido a esta persona a tu lado como tu señor, será mejor que cumplas con tu deber como su subordinado de ahora en adelante. Idan resopló con desdén. Por supuesto. Después de todo, soy el malvado, quiero decir, su subordinado número 1. Estuvo cerca. Casi revela la verdadera identidad de Hasin. Obito se inclinó hacia Ryouma y susurró, ¿de verdad nos llevamos a este mocoso? La verdad, si Ryouma necesitara un hermano menor, podría asumir ese papel sin problema. Idiota. Antes de que Ryouma pudiera responder, Kakashi comentó inmediatamente sobre la pregunta de Obito. Esa conversación de hace un momento tenía un significado mucho más profundo. Solo un idiota como Obito no lo captaría. Oye. Soy súper fuerte ahora, más te vale no hacerme enojar o te arrepentirás. Idiota. Ryouma estaba acostumbrado a las discusiones entre ambos. Dejó que Idan le agarrara la capa y puso ambas manos sobre los hombros del dúo que estaba a punto de abalanzarse. Uf. Una vez que confirmó que Ryouma y los demás se habían ido, Rika finalmente mostró una expresión de desconcierto y se giró para preguntarle al líder de la aldea. Ese niño debe ser algo especial para ser el único sobreviviente, ¿verdad? ¿De verdad está bien entregarlo a Konoha así? Además, el vendaval de la hoja no parecía interesado en interferir. El líder de la aldea señaló a la gente en la plaza detrás de ellos, quienes desahogaban sus emociones. Ese niño es huérfano. Como único sobreviviente de esta tragedia, no hay ni una sola persona aquí que pueda sentirse sinceramente feliz por él. Pero, podríamos organizar que la gente poco a poco forje vínculos con él, ¿no? Rika comprendió que Idan era lamentable, pero aún así sentía que el líder había actuado un poco precipitadamente esta vez. El líder de la aldea miró a los pájaros que ocasionalmente volaban por el cielo y dijo en voz baja, digamos que esto es un acto de egoísmo de mi parte. Este lugar no es adecuado para ese niño. Ryouma y los demás aparecieron en un pequeño callejón cerca del edificio Okage.
Este era el lugar que Ryouma y Minato acordaron como el mejor punto de teletransportación para llegar al edificio Hokage. Sin embargo, el único defecto de este callejón era que era demasiado estrecho. En cuanto los cuatro se teletransportaron, quedaron aplastados al instante. ¡Ay, me van a aplastar! Idan intentó usar su pequeño tamaño para escabullirse por un hueco. No me toques el trasero con las manos. Obito se tensó, sintiéndose completamente violado. Esa es mi cara. Ni siquiera me he quejado de ti todavía. Idan se inclinó, apoyando las manos en las rodillas mientras respiraba aire fresco. Ryouma frunció el ceño profundamente a su lado, porque en su visión, Idan ni siquiera usaba sus pulmones para absorber oxígeno. Simplemente hacía mecánicamente los movimientos de inhalar y exhalar. Este tipo de forma de vida, muy poco científico. Si el segundo Hokage aún estuviera por aquí, probablemente estaría muy interesado. Voy a informar de la misión al Hokage y registrar a este chico como residente de Konoha. ¿Y ustedes dos? En cuanto Obito escuchó informe de misión, desistió de acompañarlo. Primero iré a casa a ver cómo está mi abuela. Hace tiempo que no vuelvo. A Kakashi tampoco le gustaba la tarea de informar. Con las manos en los bolsillos, añadió, yo también me voy a casa. Te dejo el informe a ti. Tras despedirse, Ryouma condujo a su nueva sombra, Idan, al edificio Hokage. Por suerte, esta vez no se encontraron con Danz. Tras devolver con indiferencia algunos saludos de ninjas por el camino, llamó a la puerta de la oficina del Hokage. Toc, toc, pasa. Como de costumbre, Hiruzen fumaba cuando levantó la vista y vio a Ryouma. No se sorprendió. Minato ya lo había contactado para informarle de lo sucedido en el campo de batalla del país del agua caliente, incluyendo cómo le habían pedido ayuda para eliminar el culto Hashin. Su mirada se dirigió al niño que estaba detrás de Ryouma, y Hiruzen dijo lentamente, Minato ya me informó de lo sucedido en Yu, los demás probablemente aún estén a medio camino. Bueno, para ser honesto, pasaron muchas cosas, dijo Ryouma con un dejo de reflexión en su tono. Luego comenzó a detallar la misión a Hiruzen. Sin embargo, al tratarse de ese extraño mundo, no entró en demasiados detalles. Aún había muchas incertidumbres, incluso para él. Por suerte, no necesitó explicarlo todo a fondo, porque eso no era lo que realmente preocupaba a Hiruzen. ¿Qué? Otro par de Manjeki Sharingan de los Uchiha. Ryouma sí le había contado que Obito había despertado el Manjeki. Incluso le preguntó si planeaba ocultarlo. Pero la respuesta de Obito fue, ¿ocultarlo? ¿Por qué lo haría? Por fin lo desperté. Cuando regrese, les mostraré a Asuma y a los demás lo poderoso que soy. Sinceramente, aunque Ryouma le había advertido varias veces que el uso excesivo del Manjeki Sharingan causa ceguera, tenía la sensación de que Obito no se lo había tomado en serio. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro lugar, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Hiruzen despertó y descubrió que el cielo se había derrumbado. El clan Uchiha había creado otro par de Manjeki Sharingan. De haberlo sabido, jamás habría permitido que los Uchiha entraran al campo de batalla. Madre mía. Solo había abierto 2 frentes de batalla para los Uchiha, y de alguna manera se las arreglaron para darle 2 Manjeki a cambio. Aún quedaba el frente de Kusa, cerca de Iwa. No podía permitir que los Uchiha también se llevaran ese. Quizás ellos pudieran con ello, pero él no. Ryouma no podía hacer nada para cambiar la mentalidad que Hiruzen había desarrollado desde la infancia, así que solo pudo cambiar de tema. Hokage-sama, me gustaría que este niño asistiera a la Academia Ninja. Este niño se llama Idan, ¿verdad? Claro que puede. Hiruzen sonrió cálidamente y asintió. Lo que más le gustaba era enviar a todo tipo de niños problemáticos a la Academia Ninja. ¿Eh? No quiero ir a la escuela. Gritó Idan con los ojos abiertos y el cuello rígido. Ryouma le dio un ligero golpe en la cabeza con el canto de la mano y declaró, mientras Idan se estremecía de dolor. ¿Cómo puede un niño de tu edad no ir a la escuela? Los niños deberían comportarse como niños. Con una carta de recomendación de Hiruzen en la mano, sacó a un reticente Idan de la oficina del Hokage. Al regresar a la Academia Ninja de Konoha, Ryouma no pudo evitar sentir una oleada de nostalgia. Para usar el cliché más viejo del mundo, esa época fue una de las más felices desde que llegó a este mundo.
Cabe destacar que, gracias al grupo con el que se graduó, tras un desempeño tan brillante en el campo de batalla, y a que la guerra ahora progresaba favorablemente para Konoha, muchos estudiantes que se habrían graduado antes y habrían sido enviados a la guerra seguían estudiando pacíficamente en la academia. Ryouma miró al enfurruñado Idan a su lado. Si todo salía bien, Idan probablemente terminaría los 6 años completos y se graduaría también a los 12. Con suerte, podría encontrar sus propios vínculos aquí. Dentro de la escuela, Kosuke estaba sentado en su oficina, revisando los resultados de la reciente evaluación de combate de sus alumnos, tomando notas ocasionalmente en el margen. Uchiha Itachi. Primero en el examen escrito, primero en la evaluación de Shuriken, primero en la evaluación de Ninjutsu, primero en combate. Suspiró Kato, sentado cerca, lo oyó suspirar y preguntó con curiosidad. Otra vez quedó primero en el grupo de segundo año. Con alguien así, tu clase probablemente siempre saldrá primera. ¿Por qué suspiras? No es nada, solo estoy pensando en algunas cosas del pasado. Kosuke se reclinó en su silla y tomó un sorbo del té que estaba en su escritorio. Aunque Itachi era el mejor en todas las evaluaciones, aún sentía que le faltaba algo. Itachi era un genio, sin duda, pero también era hijo del líder del clan Uchiha. Su crianza ya le daba una gran ventaja sobre la mayoría de los demás ninjas de Konoha. Claro que tener semejantes antecedentes era simplemente una suerte de nacimiento, nada envidiable. Además, con esas calificaciones y esa fuerza, era evidente que también trabajaba muy duro. Aotsuki Ryouma. Un apellido más común que Uchiha, Iga, Yamanaka o Nara, y aún así fue él quien dejó a toda la nueva generación del mundo shinobi en el polvo. Su serie de hazañas en el campo de batalla fue tan escandalosa que sería ridiculizada si se escribiera en una novela. Kosuke negó levemente con la cabeza. Tenía que dejar de comparar a otros estudiantes con Ryouma. Era demasiado injusto para ellos. Ruido. Ruido. Se oyó un alboroto en el pasillo, acompañado de los gritos emocionados de varios chicos y chicas. Ah. Acabo de ver al verdadero Leafsgale. De verdad es él. Oye. Deja de acaparar todos los lugares. Una vez salvó a mi padre, claro que yo también quiero verlo. Kosuke abrió la puerta de la oficina y vio el pasillo lleno de estudiantes de todos los grados, todos pegados a las ventanas, casi saltando por ellas. Por suerte, los 2 estudiantes que estaban justo afuera de su puerta eran de su propia clase. ¿Quién es ese chico a su lado? ¿Qué más da, mientras no sea su hijo, porque solo puede ser mío? Al oír esas palabras de sus estudiantes, Kosuke se aclaró la garganta ruidosamente. Ejem. Aoi, Reika. Su principal tarea ahora mismo es practicar su taijutsu. Ambos quedaron últimos en el último examen, ¿están orgullosos de eso? Al oír la voz familiar a sus espaldas, Aoi y Reika se estremecieron, se dieron la vuelta rápidamente, hicieron una reverencia en señal de disculpa, y salieron corriendo con un solo movimiento. Los demás estudiantes que estaban cerca también se sobresaltaron y se dispersaron como pájaros y bestias, huyendo a toda prisa. Observando las espaldas de las 2 chicas mientras huían, se acercó lentamente a la ventana donde se habían apoyado. No se ve nada desde aquí, ¿eh? Murmuró en voz baja. Kosuke-sensei. Como un déjà vu, de repente oyó una voz familiar a sus espaldas. Se giró y allí estaba Ryouma, tal como los estudiantes habían gritado antes. Sentado frente a él en su escritorio, Ryouma sacó una caja rectangular y se la entregó. Compré este té del país del agua caliente. Espero que te guste. Eres muy amable. Kosuke aceptó el té con una amplia sonrisa. Entonces, Ryouma explicó el asunto de la matrícula de Idan. De vuelta en la oficina del Hokage, él y Uzen lo discutieron y decidieron que, dada la edad de Idan, lo mejor sería que se uniera como estudiante de intercambio a la clase de segundo año. Así fue como Kusina también se matriculó en su época. Kosuke aceptó la carta de recomendación manuscrita del tercer Hokage sin siquiera mirarla y aceptó al instante. Tras una cálida conversación, todo quedó resuelto y él personalmente los acompañó fuera de la academia. Punto de vista de Ryouma, gracias a mi educación de mano de hierro, Idan se comportó cortésmente, hizo una reverencia a su futuro maestro y luego me siguió fuera de la escuela. Hoy era solo para presentaciones. Sus clases comenzarían a la mañana siguiente. Después, planeé llevar a Idan a... Se quedaría. Había decidido dejarlo vivir temporalmente en la casa que me había regalado el clan Iga. Técnicamente, un niño como él, traído de fuera de la aldea, debería ser internado en el orfanato de Konoha. Pero lo sabía perfectamente. Enviar a alguien al orfanato no era diferente a entregárselo a Danz.
Igual que a Hiruzen le gustaba meter niños en la academia ninja, a su antiguo compañero de equipo, Danz, también le gustaba meter niños en Raiz. Una pareja perfecta, la verdad. Ya estamos aquí, dije de repente. Idan no tuvo tiempo de detenerse y chocó conmigo. Se frotó la frente y asomó la cabeza por detrás. Mirando la gran mansión que tenía delante, sus ojos se iluminaron de emoción, como si algo le hubiera hecho clic. ¿No me digas que esta es la sede del culto Hashin? No. Abrí la puerta y entré en la sala. Además, deja de mencionar a Hashin tan a la ligera, te tomarán por lunático. Idan me siguió de cerca, asintiendo con seriedad. Lo entiendo. Así que, básicamente, necesitamos mantener un perfil bajo por ahora, ¿no? Ve a elegir una habitación para ti. ¿Sí? Entonces elegiré la de al lado. Dijo Idan emocionado. Señalé mi habitación con indiferencia. Claro, pero casi siempre me quedo en casa de Tsunade. Solo vengo aquí de vez en cuando. Idan se rascó la cabeza, luego se puso firme y dijo con seriedad. No te preocupes. Aunque sea solo yo, protegeré la sede del culto Hashin con mi vida. Nadie va a invadir la sede en Konoha, no, espera, esta no es la sede del culto Hashin. Uf, casi me dejo llevar por este mocoso. Al ver cuánto me importaba la terminología, Idan aplaudió y dijo, ya veo, ahora lo entiendo. No tenía ni idea de qué entendía, así que le lancé un sobre grueso con indiferencia. Idan lo atrapó hábilmente, lo abrió y sus ojos se iluminaron al ver todo el dinero dentro. Este es mi presupuesto de operaciones. Algo así. La verdad es que no me preocupaba si Idan podría cuidar de sí mismo. Después de todo, este chico vivía solo incluso antes de que lo trajera de vuelta. Sin mencionar que ahora era inmortal. Lo que me preocupaba era que Idan usara el dinero para gastar bromas promocionando Secta Hashin, así que decidí dejar las reglas claras con antelación. De ahora en adelante, te daré una asignación mensual. Eres responsable de administrarla adecuadamente. No la uses para ninguna actividad relacionada con la secta, ¿entiendes? Entiendo. Al ver su expresión seria, de repente me pregunté si estaba dándole demasiadas vueltas. Siempre y cuando lo entiendas. Recorrí con la mirada su ropa algo andrajosa y luego miré por la ventana la puesta de sol. Aún no es demasiado tarde. Te llevaré a comprar algunas cosas básicas y te ayudaré a familiarizarte con el barrio. Oye, abuela, ¿te gustaría unirte a la secta Hashin? Si lo haces, siempre encontrarás jóvenes dispuestos a ayudarte. ¡Ay! Deja de acosar a los aldeanos. Con una expresión vacía, bajé el puño que acababa de golpear en la cabeza de Idan. Inmediatamente me retracté de mi pensamiento anterior sobre preocuparme demasiado. Después de comprarle ropa y artículos de primera necesidad, no me quedé mucho más tiempo. Le indiqué cómo llegar a mi casa y me fui. No te dejes engañar por lo tonto que parecía como Obito. De verdad que era así de tonto. Pero aún así, para que un huérfano sobreviva hasta este punto, al menos debe ser capaz de valerse por sí mismo en la vida diaria. Como su guía, solo necesitaba ofrecerle dirección y protección. Un kunai del dios del trueno volador colgado en la esquina de mi habitación se balanceaba suavemente. ¡Zas! Con una bocanada de humo, aparecí junto al kunai. Mi habitación era bastante sencilla. Una cama doble solo para mí, aunque eso era solo, cómo se dimensionaban las camas en la casa, nada que hacer al respecto. Un escritorio abarrotado de materiales y notas de investigación sobre la técnica de transformación espiritual, aunque, para ser honesto, el progreso había sido lento. Y luego había 4 estanterías grandes que ocupaban la mayor parte de la habitación. No preguntes, simplemente me gustaba mucho leyendo. Me senté en el escritorio y extendí la mano derecha. Una masa de chakra negro se formó en mi palma. Esta era una habilidad que apareció misteriosamente en el panel de mi sistema tras regresar de ese mundo oscuro. Debería llamar a ese mundo, mundo del abismo o simplemente mundo oscuro. En fin, también fue la razón por la que Idan se convenció de que yo era el mismísimo Hashin. La interfaz de mi sistema era bastante minimalista, pero cada función era práctica, especialmente la pantalla del panel. Factor oscuro. Pertenece al individuo Otsuki Ryouma, una habilidad pasiva especial que se usa para generar energía oscura. Esta era la nueva habilidad que aparecía en mi panel. Solo por el nombre, la energía oscura no sonaba a nada bueno. Contrastaba directamente con algo como la energía natural, que gritaba justicia. Todavía tenía que investigar para qué servía realmente esta energía. Por lo que podía ver hasta ahora, potenciaba y mejoraba el contraataque completo, incluso modificando significativamente sus efectos.
Contraataque de venganza. Refleja todo el daño recibido durante un periodo de tiempo contra un objetivo designado en forma de una onda de energía amplificada. Es prácticamente el tipo de ataque decisivo que un apasionado protagonista de shonen tendría. Dicho esto, esperaba sinceramente no tener que usarlo nunca. Esta energía, es un poco como la energía natural, ¿verdad? Preguntó Shukaku en voz baja. Tienes razón. De alguna manera, conseguí controlarla después de regresar del mundo oscuro. Podría tener algo que ver con el ritual en ese altar. Saqué un pergamino y lo desenrollé sobre el escritorio. Contenía el patrón de matriz que había recreado de memoria, el que cubría el espacio subterráneo. Este poder desconocido tenía que llegar al fondo del asunto. Shukaku saltó suavemente sobre el escritorio, levantó una pata, formando un puño, y dijo con seriedad: por mi bien y por el tuyo, conviértete en Jinchuriki. Sabía por qué lo decía. No quería pasar por otra experiencia como cuando me teletransportaron de repente. Claro, Obito había ayudado aquella vez, pero no siempre podían contar con que alguien más apareciera. Ese no era el estilo de Shukaku. Lo miré con expresión complicada mientras extendía el puño para chocar. Esta escena me resultaba, extrañamente familiar. ¿Debería intentar poner esa expresión rara también? Pensándolo bien, mejor no, ninguna persona normal podría poner una cara así. Sigue soñando. Mi cuerpo no es precisamente el mejor. No hay casas disponibles para alquilar, lo siento. Pero, Shukaku intentó persuadirlo aún más, al ver que su sugerencia había sido rechazada. Sin peros. Sus palabras fueron interrumpidas bruscamente por Youma. Además, si te sellan por completo, ya no podrás comer tu pescado seco favorito, ¿verdad? Eso no importa. En realidad, era bastante importante, pero comparado con la seguridad de su compañero, esta última era claramente más importante. Al ver que Ryouma no estaba dispuesto a aceptar su propuesta, la mirada de Shukaku se desvió y se le ocurrió otra idea. Entonces, ¿qué tal si formamos un contrato de invocación? Ya basta. Ryouma escuchó un ruido desde abajo. Probablemente eran Tsunade y los demás regresando. Extendió la mano, recogió a Shukaku y se lo puso sobre la cabeza. Luego se levantó y bajó las escaleras, hablando en un tono que no admitía discusión. Ya sea convertirse en Jinchuriki o firmar un contrato de invocación, esas no son cosas que deberían existir entre familiares. No vuelvas a mencionarlo. Shukaku emitió un suave con la boca cerrada, con aspecto algo abatido. Pero el alegre balanceo de su cola delataba cómo se sentía. ¿A quién no le gustaba oír palabras amables? Los pasos de Ryouma no eran fuertes, pero Tsunade, que no había estado bebiendo, tenía un oído agudo. Giró la cabeza justo a tiempo para verlo bajar las escaleras con Shukaku sobre su cabeza. Esta vez has vuelto bastante rápido. ¿Cómo está la situación en Kumo? Claro que ya está solucionado. Ryouma se sentó en el sofá, cruzando una pierna sobre la otra. Con la división 0 aullante de la espada Vendavale, destello espiral, leyenda de la tormenta, la victoria era natural, ¿verdad? Al oír el nombre del escuadrón, Tsunade frunció el ceño, como si recordara algo desagradable. ¿Pero qué hay de Minato-sensei y los demás? Preguntó Rin, apretando los puños. No he oído nada sobre una celebración triunfal del regreso. Oh, ellos, así fue, luego aquello, y luego esto. Ryouma hizo un gesto dramático mientras relataba los acontecimientos en el país de las aguas termales, y finalmente aplaudió. Sí, así fue. ¿Entendido? Había que decirlo, tenía cierta habilidad para contar historias. Rin y Shizune estaban sentadas a su lado, escuchando con la boca abierta. Comparadas con la guerra contra Kumo, parecían aún más curiosas por el culto a Hashin. ¿Ese altar, de verdad nunca volverá a activarse? Aunque Ryouma contó la historia con naturalidad, Rin sabía que la situación en aquel entonces debía de haber sido extremadamente tensa. No lo será. Ryouma se palmeó el pecho para tranquilizarlo. No quedaba rastro del chakra maligno allí. A menos que él mismo lo recargara con chakra oscuro, no habría forma de que se activara de nuevo. ¿Un jutsu espacio-temporal entre mundos? Nunca imaginé que un jutsu tan aterrador pudiera provenir del culto terrorista de una nación tan pequeña. Shizune pareció sorprendida. En su opinión, ni siquiera el tercer Hokage dominaba el ninjutsu espacio-temporal. Entre las personas que había conocido, solo Ryouma y Minato podían usar técnicas espacio-temporales, ambos talentos de primer nivel, incluso en una gran aldea como Konoha. Hasta ese momento, todo parecía normal. Rin y Shizune estaban completamente concentrados en el enemigo.
Solo Tsunade gritó de repente. 150 millones de ri. Ante esa enorme suma, su interés se despertó al instante. Para ser precisos, fueron 75 millones. Me llevé el 50% de la recompensa como líder del equipo. Ese era el reparto de beneficios típico para la mayoría de los equipos de Konoha. Kakashi y Obito se habían opuesto enérgicamente, alegando que habían venido voluntariamente y que no debían aceptar una cantidad tan elevada. Pero él nunca tuvo la intención de quedarse con la recompensa. Cuando bromeaba sobre un reparto 80, 20 o 60, 40, solo bromeaba. Aún así, incluso 75 millones de ri eran una fortuna enorme. Casi podía sentir el calor en la mirada de Tsunade. Jaja, Ryouma, tengo una muy buena, bueno, en fin, ¿qué tal si me prestas algo de dinero? Te lo devuelvo en cuanto gane. Al menos inventa una excusa mejor. Se quejó Ryouma para sus adentros. No puedes volver al casino, dijo Shizune con urgencia, agarrando a Tsunade del brazo para detenerla. Tsunade, sin embargo, no se lo tomó en serio. Está bien. En el peor de los casos, simplemente salimos corriendo de Konoha y nos escondemos de los cobradores. Rin se inclinó y le susurró al oído a Ryouma. Recientemente, una nueva enfermera llamada Non se ha unido al hospital de Konoha. Es excelente en ninjutsu médico. Después de que Lady Tsunade tuviera algo de tiempo libre, no tuvo que terminar. Ryouma podía adivinar el resto. De acuerdo, solo dime, ¿cuánto le debes al casino? Los ojos de Tsunade parpadearon y respondió sin dudarlo. 70 millones de ri. Shizune la delató de inmediato. No escuche sus tonterías. La cantidad real es solo 25 millones. Ryouma pensó que esa cifra no encajaba con la palabra solo. Recuerda, en tiempos de paz, una misión de rango S solo generaba alrededor de 1 millón de ri. Ryouma llevaba menos de un mes en el campo de batalla del país del agua caliente, y en ese tiempo, Tsunade ya había perdido el equivalente a una suma. Y las misiones de rango en tiempos de paz no eran algo que se pudiera conseguir cuando quisieras. Claro, en tiempos de guerra había más misiones de alto nivel, pero estas eran asignadas directamente por la aldea y solían contar más para la reputación y el historial que para el dinero real. Las recompensas en efectivo solían ser simplemente simbólicas. No podía hacer nada. Después de todo, quien estaba endeudado era su familia. No podía dejar que se escondiera fuera de Konoha, ¿verdad? Y si se iba, tendría que ir con ella. Sacó una maleta grande de su espacio privado y sacó 30 millones de ri para entregárselos a Tsunade para que pudiera pagar su deuda. Jugar un poco para relajarse está bien, pero si esto sucede unas cuantas veces más, todos tendremos que hacer las maletas y huir. Cuando leyó el manga en su vida pasada, le parecían graciosas sus constantes pérdidas en el juego. Ahora que tenía que lidiar con ellas en la vida real, no tanto. Lo entiendo. No te preocupes. Si de verdad no podemos pagarlo, iremos a buscar a Hiruzen-sensei. De ninguna manera estará dispuesto a dejar que te vayas de Konoha conmigo. Entonces, jeje. ¡Qué descaro! Totalmente descarado. Shizune no lo soportaba más. Ahora dudaba seriamente que Tsunade usara el dinero para pagar la deuda. Así que rápidamente se volvió hacia Rin. Ayúdame a retenerla. No podemos dejar que se lleve este dinero. Seguro que lo volverá a perder. Entendido. Rin asintió con fuerza. Haré todo lo posible para que no tengamos que escondernos. Oigan. Traidores, suéltenme. Tsunade se aferró con fuerza a la maleta. Al ver que Shizune no mostraría piedad, solo pudo volver su mirada suplicante hacia Ryouma. Rápido, dile algo a Rin. Vale, respondió Ryouma con desgana, pero no hizo ningún movimiento. Las palabras de Rin le habían recordado algo sobre el orfanato de Konoha. Como la cantidad de niños acogidos superaba con creces la capacidad del orfanato, los fondos proporcionados por Konoha por sí solos no eran suficientes para mantenerlos. Non solo podía recurrir a su ninjutsu médico para ganar dinero extra y mantener el orfanato. Y durante este periodo, solía llevar a Kabuto, quien también había aprendido ninjutsu médico con ella, a trabajar a tiempo parcial para llegar a fin de mes. En realidad, si las cosas hubieran seguido así, aunque la vida hubiera sido difícil, podrían haber sobrevivido. En tiempos tan caóticos, pedir demasiado solo traería problemas. Rumble, un trueno resonó en el cielo. Nadie supo exactamente cuándo, pero de repente, empezó a llover a cántaros. Ryouma se acercó a la ventana y contempló el cielo oscuro y nublado. En cualquier mundo, la regla siempre se aplicaba. El fuerte se aprovecha del débil.
Rin y Shizune finalmente habían triunfado en su pequeña rebelión, logrando arrebatarle a Tsunade la caja de dinero, algo así como un permiso de residencia en Konoha para ellas. Al ver a Ryouma solo junto a la ventana, Rin se acercó de puntillas y preguntó en voz baja, ¿pasó algo? Nada, Ryouma negó con la cabeza, luego hizo una pausa antes de continuar. ¿Mencionaste a un recién llegado al hospital de Konoha? Ah, ¿te refieres a Non? Rin pareció evocar un grato recuerdo, apoyando las manos en el alféizar de la ventana mientras le contaba a Ryouma lo que había sucedido recientemente. Es realmente asombrosa. Entiende las condiciones físicas de los niños incluso mejor que Tsunade Sensei. No hace mucho, Guy usó un taijutsu muy dañino durante una misión. Gracias a ella, se salvó sin secuelas. Al ver su expresión algo emocionada, Ryouma sonrió y dijo, se nota que te cae muy bien. Sí. Incluso Tsunade Sensei elogió su ninjutsu médico. Rin no pudo evitar sonreír mientras hablaba y luego le preguntó a Ryouma, alguien tan gentil como Non, no creo que a nadie le disguste, ¿verdad? De hecho, había gente a la que sí le caía bien, aunque no era exactamente disgusto. Se trataba más bien de querer usarla. Ryouma no tenía el poder ni la energía para cambiar el mundo entero, pero al menos en Konoha, en la medida de sus posibilidades, quería que la aldea fuera un poco más brillante. Habiendo tomado una decisión, miró hacia las gotas de lluvia que caían. Rumble, otro trueno retumbó, y un rayo plateado dividió la oscuridad sobre Konoha, iluminando brevemente la azotea del orfanato de Konoha. Pero si es la Miko errante. Te ves bastante cansado. Un hombre con el ojo derecho vendado estaba sentado en un extremo de la mesa, hablando con la monja frente a él con el tono de un viejo conocido. Ese nombre, lo abandoné hace mucho, dijo Non con la mirada baja. En cuanto a los fondos de ayuda, ya habíamos llegado a un acuerdo con Konoha. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Quién hubiera pensado que alguien como tú pudiera volverse tan ingenuo? No se podía negar que Danz era un hombre muy ambicioso. Pero su situación actual distaba mucho de ser ideal. Con Root disuelto y absorbido por los Anbu, el poder que podía ejercer se había reducido a casi nada. Si él quería empujar para convertirse en el cuarto Hokage, Orochimaru necesitaba más influencia. Como mínimo, tenía que reconstruir Root. Para lograrlo, necesitaba un mérito militar considerable. Y para alguien como él, la moneda de cambio más valiosa para reconstruir Root era, naturalmente, la información de alto nivel de Iwa. Dan dijo, no vinimos solo a hablar de fondos de ayuda. De pie a su izquierda, Tatsuma, siempre atento, explicó su verdadero propósito. Hemos descubierto que Iwa está planeando una operación a gran escala. Necesitamos que te infiltres y verifiques si esta información es cierta. Si lo es, continuarás la misión, averiguarás la hora, el lugar y el contenido específicos de la operación, y luego nos informarás. Es probable que sea una misión a largo plazo. Non sabía que probablemente sería imposible rechazar a este hombre, pero aún albergaba una pizca de esperanza. Me temo que tendré que decepcionarte, ya, intentó encontrar una razón para rechazar a ese hombre aterrador que tenía delante, pero no la encontró. No entiendes lo importante que es para este orfanato. Se ha estado esforzando al máximo solo para que siga funcionando. ¿Por qué no lo hacen ustedes, los de Root? ¿Por qué obligarla a arriesgar su vida? Al oír las protestas emotivas de las dos personas comunes detrás de Non, la expresión de Danz no cambió en lo más mínimo. Esta misión solo puede ser realizada por ella. Root se ha disuelto. No hay nadie más en Konoha que pueda llevar a cabo una infiltración a largo plazo tan bien como ella. Este tipo de misiones suelen llevar a la traición, pero sé que ella nunca traicionaría a Konoha. Non apretó los puños con fuerza, frunciendo el ceño mientras miraba fijamente a Danz. Por tu expresión, me doy cuenta de que ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Dijo Danz. Así es, si te niegas, este orfanato no recibirá ni una sola moneda de ayuda. En ese momento, una monja con sobrepeso detrás de Non levantó la mano enfadada y gritó, ya hemos hablado con el tercer Hokage. Jamás permitiría que algo así sucediera. Este orfanato parece ser un blanco frecuente para los ladrones, dijo Danz secamente. Para evitar que te roben el dinero, te sugiero que contrates más guardaespaldas, añadió Tatsuma con calma. Eso suponiendo que tengas dinero para contratar a alguien. Y ten cuidado de que no secuestren a los niños. Los niños con orígenes desconocidos pueden ser muy útiles. A la derecha de Danz, Orochimaru finalmente rompió su silencio, uniéndose a la amenaza con su voz ronca. A juzgar por su capa negra, era evidente que había regresado a Konoha en secreto para esto.
De vuelta en el campo de batalla, ya le había cogido cariño a un niño en particular del orfanato. Con el entrenamiento adecuado, ese niño podría convertirse en una herramienta muy útil. Un sacerdote detrás de Nom no pudo contenerse y gritó furioso. Son repugnantes. ¿Acaso ya cuentan como ninjas de Konoha? Ustedes son los que no entienden la situación. Dan dijo con calma. Mientras sea por la protección de Konoha, nada de esto importa. Nom dejó escapar un amargo suspiro en su interior. Para los niños del orfanato, parecía que ya no tenía opción. Lo entiendo. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.